Cuando pensamos en los orígenes de la filosofía occidental, un nombre surge entre los primeros, Tales de Mileto. Su figura, enraizada en el siglo VI a.C., representa el inicio de una tradición que desafía la superstición y la mitología y que busca, a través de la razón, explicar los fenómenos del mundo. Este video se dedicará a explorar la vida, el pensamiento y el impacto de Tales, un hombre que transformó la manera en la que concebimos la naturaleza. Para comprender la magnitud del impacto de Tales, es esencial situarlo en su contexto histórico. Nacido en Mileto, una ciudad griega en la costa de Asia Menor, Tales vivió en un entorno cultural y político marcado por la influencia de diversas civilizaciones, como la babilónica y la egipcia. Mileto era una polis próspera, centro de comercio y conocimiento, donde las ideas fluían libremente entre mercaderes, viajeros y sabios. Este entorno multicultural le proporcionó una plataforma única para el intercambio de ideas que posteriormente influirían en su pensamiento. Durante su época, el mundo griego estaba dominado por las explicaciones mitológicas del universo, los relatos de Homero y Hesíodo, que describían a los dioses como fuerzas caprichosas responsables de los eventos naturales, eran la norma. Sin embargo, Tales representó un quiebre en esta tradición, inspirado por los conocimientos adquiridos en sus viajes, especialmente en Egipto, donde aprendió geometría y astronomía, empezó a buscar explicaciones naturales y racionales para los fenómenos que observaba. En un mundo donde las respuestas se encontraban en los mitos, la decisión de Tales de buscar un principio natural que explicara el cosmos fue revolucionaria. No se trataba solo de un cambio en el contenido de las explicaciones, sino en el método. Tales proponía que el mundo no era el resultado de una voluntad divina, sino de principios naturales que podían ser comprendidos a través de la razón y la observación. Esta idea, aunque hoy nos parezca bastante básica, fue el primer paso hacia lo que hoy entendemos como la ciencia. La contribución filosófica más célebre de Tales es su teoría del arjé, el principio fundamental de todas las cosas. Según Tales, este principio es el agua. ¿Pero por qué el agua? ¿Qué lo llevó a esta conclusión? El agua, tal como observaba, era omnipresente y esencial para la vida. Podía cambiar de estado, transformarse de líquido a vapor y de vapor a sólido, y se encontraba en todas partes, en los océanos, en los ríos, las nubes y la tierra. Para Tales, estas propiedades sugerían que el agua no solo era un componente vital del mundo, sino su sustancia fundamental. Sin embargo, la importancia de esta teoría no reside únicamente en la elección del agua como arjé, sino en el enfoque metodológico de Tales. En lugar de recurrir a las explicaciones míticas, propuso una explicación basada en la observación y la razón. Este enfoque es lo que hace de Tales el primer filósofo natural, aunque la idea de que el agua es la sustancia primordial fue superada por sus teorías posteriores. La metodología que Tales introdujo, buscar principios naturales y racionales, se convirtió en la base del pensamiento científico. Además de su contribución a la filosofía, Tales dejó su huella en las matemáticas y la astronomía, dos disciplinas que en su época estaban estrechamente ligadas al estudio de la naturaleza. Es conocido por haber predicho un eclipse solar en el año 585 a.C., un logro que dejó atónitos a sus contemporáneos. En un tiempo donde los eclipses eran vistos como presagios divinos, la capacidad de Tales de predecir uno mediante la observación y el cálculo fue una demostración poderosa de la fuerza de la razón sobre la superstición. Tales es célebre por el teorema que lleva su nombre. Este teorema, que establece que si dos líneas son cortadas por una transversal y los ángulos opuestos son iguales, entonces las dos líneas son paralelas. Es un principio básico de la geometría. Según la tradición, Tales utilizó su conocimiento de geometría para medir la altura de las pirámides de Egipto, basándose en la longitud de sus sombras y el ángulo de incidencia de los rayos solares. Estas contribuciones no solo reflejan la curiosidad intelectual de Tales, sino también su enfoque práctico. No se limitó a especular sobre el mundo, sino que aplicó su conocimiento para resolver problemas concretos. Su habilidad para combinar la teoría con la práctica es una de las razones por las que es considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Además de ser un filósofo, Tales mostró una notable perspicacia práctica. Conocedor de los ciclos naturales, utilizó su comprensión de los patrones astronómicos y meteorológicos para prever una abundante cosecha de aceitunas. Antes de que esto sucediera, arrendó todas las prensas de aceite de Mileto y Quíos a un precio bastante bajo. Cuando la cosecha excedió las expectativas, la demanda de las prensas se disparó, permitiéndole obtener jugosas ganancias.
Esta historia no solo refleja su habilidad para aplicar el conocimiento filosófico a situaciones prácticas, sino también su capacidad para demostrar que el saber teórico puede tener aplicaciones concretas y beneficiosas en la vida cotidiana. Tales, así, ejemplifica cómo la inteligencia y el conocimiento pueden traducirse en el éxito económico. Tales no fue un pensador aislado, fue el fundador de la llamada Escuela Milesia, la cual incluiría a otros filósofos notables como Anaximandro y Anaxímenes. Estos discípulos y seguidores de Tales continuaron explorando la idea del arjé, aunque con interpretaciones diferentes. Anaximandro, por ejemplo, propuso el apeirón, que significa lo ilimitado o lo indeterminado, como principio fundamental, mientras que Anaxímenes consideró al aire como el arjé. A través de sus contribuciones podemos ver cómo el pensamiento de Tales sembró la semilla de una tradición filosófica que buscaba explicaciones naturales para el universo, cada pensador agregando su propio matiz a las ideas iniciales. El enfoque racional de Tales influyó profundamente en el desarrollo del pensamiento filosófico en Grecia. Aunque sus ideas concretas sobre el arjé fueron superadas por sus teorías más elaboradas, su insistencia en que la realidad podía entenderse mediante el razonamiento lógico y la observación sentó las bases para la epistemología, la ontología y eventualmente la ciencia empírica. Tales abrió el camino para la idea de que el conocimiento podía ser sistematizado y que el universo estaba regido por leyes naturales, accesibles a la razón humana. El legado más duradero de Tales es su contribución al nacimiento de la filosofía natural, la precursora de la ciencia moderna. La filosofía natural, como se desarrolló en la antigua Grecia, buscaba entender el mundo a través de causas naturales, evitando las explicaciones sobrenaturales. Esta tradición se desarrolló a través de los siglos, pasando por figuras como Aristóteles, quien sistematizó muchas de las ideas nacidas en la escuela milesia. Tales introdujo un método de investigación que se basaba en la observación del mundo natural, la formación de hipótesis racionales y el uso de la lógica para llegar a conclusiones. Este enfoque es el precursor directo del método científico, que en los siglos posteriores sería desarrollado por pensadores como Galileo y Newton. La idea de que el mundo puede ser comprendido a través de leyes naturales y que el ser humano tiene la capacidad de descubrir esas leyes mediante la razón y la experimentación tiene su origen en el pensamiento de Tales. Su impacto en la filosofía occidental no puede subestimarse. Al establecer que el universo tiene un orden natural que puede ser comprendido a través de la razón, Tales sentó las bases para la tradición racionalista que dominaría la filosofía europea durante milenios. Filósofos como Platón y Aristóteles deben en parte de su enfoque sistémico al impulso inicial dado por Tales. Aunque estos pensadores se alejaron de las ideas específicas de él, su método de investigación y su compromiso con la razón y la lógica permanecieron como un legado duradero. Además, la influencia de Tales se extendió más allá de la filosofía natural y la ciencia. Su énfasis en la razón como medio para comprender la realidad también influyó en la ética, la política y la epistemología. Los diálogos platónicos, las obras de Aristóteles y el pensamiento de los estoicos muestran rastros del enfoque milesio en su insistencia en que la razón es la herramienta más poderosa para comprender el mundo y el lugar del ser humano en él. Tales de Mileto no solo dejó un legado de ideas filosóficas y científicas, sino que introdujo una metodología que revolucionó la manera en la que la humanidad abordaba el conocimiento. Al proponer que el universo podía ser comprendido a través de principios naturales y racionales, rompió con la tradición de explicar el mundo mediante mitos y relatos divinos. Esta transición de lo mítico a lo racional es quizá su contribución más importante, ya que estableció las bases para un enfoque crítico y sistemático del conocimiento. La metodología de Tales se basa en la observación directa del mundo natural, la formulación de hipótesis y la utilización de la razón para interpretar esos fenómenos. Este enfoque no solo fue innovador para su tiempo, sino que sentó las bases del método científico, un proceso que sigue siendo fundamental en la investigación moderna. Él mostró que los fenómenos naturales no eran producto de caprichos divinos, sino que podían ser analizados y comprendidos a través de leyes universales. Este cambio de paradigma fue crucial para el desarrollo del pensamiento occidental, ya que permitió la construcción de un cuerpo de conocimiento basado en la evidencia y la lógica.
Sin embargo, esta transición no estuvo exenta de conflictos y problemas sociales. La ruptura con las explicaciones mitológicas debió generar resistencia entre aquellos que veían en los mitos no solo una forma de entender el mundo, sino también un medio de cohesión social y control cultural. Tales, al desafiar estas creencias, no solo estaba poniendo una nueva forma de pensar en el mundo, sino que también estaba socavando el poder de las élites religiosas y culturales de su época, que controlaban el conocimiento a través de dichas historias y mitologías, que para entonces formaban parte de su realidad. El conocimiento de las explicaciones míticas por parte de Tales podría haber provocado tensiones sociales significativas, ya que las creencias religiosas y mitológicas eran profundamente arraigadas en la vida cotidiana y las estructuras de poder. Enfrentarse a estas creencias no solo implicaba un desafío intelectual, sino también un desafío al status quo social y político. Esto puede haber generado una reacción negativa por parte de aquellos que veían amenazadas sus sistemas de creencias y tradiciones. La importancia de Tales radica entonces no solo en las ideas que propuso, sino en la forma en la que transformó el pensamiento humano, abriendo un camino hacia una comprensión más profunda y racional del mundo. Su legado es una llamada a la curiosidad, al cuestionamiento y al uso de la razón como herramientas para desentrañar los misterios de la naturaleza. En un mundo que aún hoy se enfrenta a conflictos entre razón y fe, las lecciones de Tales siguen siendo relevantes. El conocimiento construye a través de la observación, el análisis crítico y la valentía de cuestionar lo establecido, aunque esto conlleve enfrentar la resistencia del entorno social y cultural. De esta manera, Tales no solo fue el primer filósofo natural, sino también un pionero en la lucha del pensamiento libre y racional. Una lucha que sigue siendo esencial en la búsqueda humana por comprender nuestro lugar en el universo.